Bueno, regresamos en esta conversación geopolítica, economía en el mundo. Bueno, Pablo Sánchez Ramírez, oímos a Adolfo precisamente pues correlacionando y hablando de los impactos mutuos que tiene la geopolítica con la economía. Y bueno, después de estas informaciones sobre lo que puede traducirse en un conflicto bélico en Siria, en donde uno no sabe qué puede pasar, en donde uno no sabe si se da finalmente un efecto dominó en la región y las implicaciones que eso puede tener en materia geopolítica, en materia económica y en todo lo demás. ¿Cuál es tu reflexión cuando cruzas variables en este mapa mundial? Pues no creo que en el caso del Medio Oriente pueda haber un efecto dominó, ya es muy tarde. Estamos hablando de las revoluciones de primavera desde hace ya cuántos, 2 años, ¿no? Desde Túnez, Yemen, Egipto, regresa a Egipto, se vuelve a desestabilizar Egipto. Entonces, yo creo que ya es muy tarde, porque realmente regímenes estables en el Medio Oriente ya prácticamente son pocos. Sobre todo, insisto, lo que tienen esta tendencia... en el sentido de una expansión de un conflicto bélico. De un conflicto bélico. De un conflicto bélico, en ese sentido. Pues ahí tendríamos que entender el caso de Irán, que es el gigante, y es el gigante que nunca ha tenido la posibilidad de liderar el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es el único estado chiita, mayoritariamente poblado, más de 70 millones de habitantes, pero es el único chiita realmente, porque si hablamos de Azerbaiyán, una parte de Tayikistán, un pedacito de Siria, o un pedacito de Emiratos Árabes Unidos, porque son pequeños países. O sea, el estado importante de origen chiita, el único es Irán, por eso no tiene aliados, porque el resto es sunita. Y a la hora de entender el Islam y toda esta geopolítica del Medio Oriente, pues Islam es Islam, pero el Islam es muy amplio y muy variado, están los marillíes, entonces, en el caso de Irán, ahí queda, sigue siendo un estado sólido, a pesar de los pesares, sigue siendo un baluarte, no tiene un liderazgo, pero sí tiene aliados o socios fuera de la región, en cierta medida, que si Siria cae, o si Siria es en cierta medida liquidado el régimen de Al-Assad, pues sería un golpe importante para Irán, muy importante, por cuanto pues hay que hablar ahí de aliados. O sea, de las pocas veces que utilizo la palabra aliados, en este caso no son socios, son países aliados, son países que han compartido historia, que tienen un origen, una minoría chiita gobernando en Siria, que es una familia importante, que tiene una relación importante también por la frontera con Irán. Y aparte tenemos a Israel por acá abajo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy sí hay un foco mayor de inestabilidad, pero lo que se avisora no es todavía más preocupante, porque si invadiendo se logra una estabilidad en la región, no depende de mí decirlo, pero bienvenido sea. Ahora, el problema es que no parece ser la idea, porque no se va de incursión terrestre, por ejemplo, lo que está buscando Obama es una acción militar limitada a ciertos días, 60, 90, hasta mucho contar, pero no se está planteando una incursión ni una ocupación. Pero eso es lo difícil, ¿hasta qué punto se va a garantizar el tiempo histórico, el tiempo que va a durar esa incursión? Esa es una de las grandes interrogantes. Y lo segundo interesante es entender hasta qué magnitud va a tener, porque también es fácil empezar, planear, pero ya tenemos... Claro, exactamente, tenemos la reciente historia del Medio Oriente, nos atestigua o nos testimonia todo lo contrario. ¿Cómo se empieza? Se sabe, pero cómo se empieza, pero nunca sabemos cómo se acaba, y puedes acabar a los 10 años, pero acabar con un estado desmantelado, con 3 estados dentro de un estado, que es el caso de Irak, y totalmente, no digas endeble, o el caso más reciente que es Libia. Entonces, el problema de Siria es que el papel de la ideología es mucho más fuerte. En Siria, a pesar de que el Islam es más débil, pero hay una ideología muy muy fuerte, y bueno, si hay oposición, pero será tan difícil tratar de negociar con la oposición, con los sectores más moderados, buscar una negociación y evitar ese ataque tan selectivo que se puede hacer, porque las consecuencias pueden ser muy muy contraproducentes. Si el resultado se garantiza de que es derrocar al régimen, bueno, pues ahí está. Pero ese será el resultado real. Buena pregunta. Habrá una estabilidad posterior. Tenemos que aprender de la lección de Irak. Se derrocó al dictador, pero ¿qué quedó después? Esa es una de las grandes preguntas, desde luego, Pablo. Y está también ángulo de análisis necesario
las razones económicas para una guerra, las razones que podrían también empujar a unas circunstancias de naturaleza, deben ponerse a la mesa. Por supuesto, ahorita que estaba escuchando a Pablo, me viene a la mente la otra parte, ¿no? Hay una parte quirúrgica de política, de realpolitik, al interior de las diferentes fuerzas políticas, al interior de cada país que mencionó Pablo, pero también hay una excusa muy económica y tradicional que tienen los Estados Unidos, que es una economía de guerra. Cuando se empieza a echar a andar la economía de guerra, no solamente impacta a los sectores internos de los Estados Unidos, se reactiva el mercado interno, sino también hay una correlación con los países que tradicionalmente han estado con Estados Unidos, ¿no? No sé cómo podría apoyar Francia en este escenario. Lo que sí te puedo decir es que Obama ya estuvo cabildeando con un aliado histórico que es Japón. ¿De qué forma Japón puede apoyar, o como ha apoyado en otras ocasiones? Japón tiene una característica, un artículo que lo elimina la guerra, pero no así el tema de la cooperación para las acciones de paz. En ese caso creo que está blindándose anticipadamente para buscar cooperación económica y soportar una guerra o una invasión no deseada, o bien un conflicto de 30, 60, 90 días en donde no pueda financiarlo él solo, ¿no? Quizá el papel de Japón, quizá el papel de otros socios, otros aliados sea el tema económico y estar en la cadena de suministro, que es muy importante, ¿no? Además de esto, pues hay una tradición histórica que ya conocemos, en donde hay firmas globales que tienen esa característica, que son globales, que están en todas partes, y cuando se echa a andar la maquinaria de guerra en el suministro de los fusiles, de los misiles, de los aviones, pues lógicamente esto impacta en economías regionales, y eso lógicamente de una u otra manera también beneficia a la economía nacional y reactiva la economía y el dinamismo de la economía norteamericana. Esa es una razón, pero también tenemos que ver la alianza geoeconómica internacional que Estados Unidos podría tener ante un eventual alargamiento del conflicto. Ahora, ¿cuál es la situación, cuál es la situación, según tu análisis, de la economía estadounidense en este momento? ¿Encuentras que habría una necesidad económica para tener como un componente de decisión realmente una guerra por este motivo? No creo que sea la causa principal. Hay una expectativa de crecimiento del 1.2, 1.5% para el segundo semestre, que no es mucho. Eso indirectamente también le pega a México por la conexión y la integración económica y de los mercados que tenemos. Podría complementar en vísperas de la elección. A ver como una modulación principal. No creo que sea la causa principal. Ayuda, y bueno, y esto se entrelaza con lo que Pablo nos ha comentado del tema de la geopolítica regional. Déjenme hacer una pausa, Adolfo, Pablo, y regresamos en ese punto. ¿Cuál sería el análisis precisamente de cuál es el móvil, el motor principal para una cuestión en lo que corresponde a Siria de una eventual acción bélica? Después de la pausa, regresamos en esta cuestión. Se acabó el tiempo, Pablo. ¿Con qué cierras el programa? ¿Con qué reflexión? Pues la reflexión sería que la política internacional, la geopolítica mundial, al cabo de más de cerca de 25 años de haber terminado la Guerra Fría, nos enseña, nos regresa muchas veces a escenarios similares, de balance y contrabalance de poderes, ya sean económicos, geopolíticos. Y hoy por hoy tenemos un escenario internacional, alrededor de Siria, que es un tema de moda en estos momentos, pero regresamos a la cumbre esta de San Petersburgo, con Rusia siendo el anfitrión, y yo recuerdo 20 y tantos años atrás, la Guerra Fría, sin ánimo de regresar a la Guerra Fría, pero con estándares similares, insisto. Ahorita en el grupo de los 20 en San Petersburgo se están buscando aliados y contraaliados, y sigue siendo Estados Unidos, que es la potencia, el principal poder hegemónico, económico, político, y Rusia como contrabalance. Y hoy por hoy están tratando todos estos temas económicos que se han discutido hoy y mañana, pero también el tema Siria está ocupando tras bambalinas un protagonismo, y eso me recuerda mucho a la etapa anterior, 20 y tantos años atrás, con este orden bipolar, porque Rusia está haciendo su lobby político, diplomático, pero también Estados Unidos, como explica el doctor, buscando aliados, porque tiene muy poquitos aliados. En Europa solamente está Francia, y eso no es muy conveniente. Pablo, gracias por estar aquí. Adolfo, ¿con qué cierras? Yo creo que hay marcos de referencia. Tenemos que buscar
diferentes análisis y diferentes explicaciones para poder tener un todo. Yo podría hablar de la parte económica, pero no podría negar la parte geopolítica importantísima que nos acaba de dar Pablo. Así que yo creo que haciendo una ensalada de interpretaciones podemos tener un acercamiento mucho más acabado. Hay rivalidades, por supuesto, han surgido, y estas rivalidades están replanteándose los espacios geopolíticos y las zonas de influencia en el mundo. Lógicamente el discurso va para el multilateralismo y no creo que Estados Unidos esté muy convencido de este proceso de diálogo, de inclusión en un eje central como es el G20. Yo creo que ellos apuestan más a la supremacía, apuestan más a la tradición histórica, que es lo que conocen, y lo han hecho bien o mal, pero ahí están. Pues ahí están los grandes temas. Adolfo, Pablo, gracias a los dos por estar aquí para conversarlo. Pásenla bien y lo esperamos en el próximo programa.